Tapiz pequeño de macramé, perfecto para regalar e iniciar en la técnica. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Estilo y Decor. Mi nombre es Ginela y el día de hoy, como ya vieron, vamos a realizar una pieza pequeña de macramé donde ahora le vamos a estar colocando lo que son los materiales que vamos a utilizar, pero también en cada momento donde vamos a necesitar el material, yo les voy a ir presentando las medidas para que no se pierdan y así puedan elaborarlo de una manera más sencilla y más aún si eres principiante. Vamos a iniciar viendo los materiales. Estaremos utilizando cuerdas de 4 milímetros. Esto es muy importante saberlo para que el proyecto te quede lo más parecido a nuestro tutorial. Nuestras primeras cuerdas van a ser de 95 centímetros, van a ser para la parte central. La doblamos por mitad y la colocamos de esta manera por encima de nuestra barra, y en el bucle formado vamos a introducir los extremos de estas cuerdas. Apretamos y de esta manera vamos a colocar 5 más para nuestra parte central. Ahora tomaremos 4 cuerdas. Vamos a iniciar por el lado izquierdo. Las dos centrales van a ser cuerdas pasivas que no se moverán y vamos a iniciar moviendo o colocando sobre estas dos la del lado izquierdo. La del lado derecho pasa por encima de la que acabamos de cruzar en forma de 4 y ahora esa misma la cruzaremos por detrás y sacaremos por el bucle. De esta manera vamos a dejar un espacio en la parte superior, un espacio mínimo donde podamos introducir las cuerdas posteriormente. Y seguiremos realizando nuestro nudo cuadrado para finalizarlo. ¿De qué manera? De igual manera como lo hicimos anteriormente, pero esta vez iniciando con la cuerda del lado derecho. Iniciamos cruzándola por encima de las centrales y cruzando posteriormente la del lado izquierdo. Aquí repetimos el primer paso del nudo cuadrado y cerramos cruzando la del lado derecho por encima y la del lado izquierdo por encima de esta, y detrás de todas sale por el bucle. De esta manera repetimos un tercer nudo cuadrado, iniciando por la cuerda del lado izquierdo por encima de las centrales y luego en la segunda iniciamos con la cuerda del lado derecho por encima de las centrales. Esa es la variante y que termina realizando el nudo cuadrado o nudo plano. Y miren, aquí ya tenemos 3. La dejamos acá y vamos a tomar las cuerdas centrales que les acabo de señalar e introducimos cada una dependiendo del lado, así mismo corresponda, vamos a introducirlas por el espacio que dejamos en la parte superior y vamos a hacerle presión. De esta manera vamos a crear unas berry knots o lo que es también estas bolitas de nudos cuadrados o vallas. Y aquí vamos a hacerle presión para crear estas bolitas. Con los de los extremos vamos a hacer entonces un nudito de esta manera, igual como iniciamos el nudo cuadrado, cruzando por el centro la cuerda del lado izquierdo y la del lado derecho por encima de este, y por detrás sale en el bucle. De esta manera vamos a repetir en las 8 cuerdas siguientes, 4 y 4, o sea que serían 2 bolitas o berry knots más. Y hacemos un alto para recordarte que te suscribas al canal. No solamente mires el video sin suscribirte, de igual manera el que lo compartas con otras personas es de muchísima ayuda. El que le des like. Así que te agradezco que te suscribas y que apoyes mi contenido. Ahora sí, vamos a seguir. Ahora vamos a tomar 2 cuerdas de cada nudo creado anteriormente, o sea, sacamos 2 del extremo izquierdo, que de este lado es que siempre comienzo,
Seguimos entonces tomando las dos siguientes para hacer nuestro nudo y dos del nudo tipo berry knot o baya, nudo de bolita. Este sí lo llevamos hasta arriba. Entonces vamos a realizar nudos consecutivos de nudos cuadrados. Bueno, aquí, como acaban de ver, hacemos el mismo procedimiento para llegar al centro y hacer como si fuese una pirámide invertida. Tomamos dos cuerditas de los nudos anteriores, obviamente los que están más al centro, y para eso sacamos 4 y 4 de cada lado. En este caso realizamos 2 nudos cuadrados consecutivos y ahora vamos a agregar nuestras cuerdas de los extremos de la misma manera como hicimos las centrales. Vamos a colocar 3 de cada lado. Estas cuerdas son de 145 centímetros. Vamos a tomar en orden nuestra tercera y cuarta cuerda y esta la vamos a dividir para cada lado. Y va a ser nuestra cuerda guía. Tomaremos la que está adyacente o consecutivamente hacia el lado izquierdo, la llevaremos por arriba de esta manera, obviamente por la parte de arriba, como acaban de ver, y luego repetiremos el proceso, pero entonces la introduciremos en el bucle que se forma justo en el centro. Repetimos el proceso con la siguiente: pasamos por encima, hacia arriba, sacamos y llevamos hacia el lado derecho. Volvemos a repetir, pero entonces introducimos en el bucle que se forma. De esta manera aseguramos nuestro nudo festón y vamos a repetirlo del lado siguiente. Pasamos por encima y sacamos hacia arriba. Pasamos por encima, introducimos en el bucle, apretamos. Aseguramos nuestro festón. De igual manera repetimos con la última cuerda del lado derecho. De esta manera. Volvemos a repetir y terminamos. Nuestras primeras diagonales o la mitad del rombo o del diamante que vamos a crear. Y aquí cerramos de esta manera. Para ello vamos a tomar nuevamente nuestras cuerdas guías y vamos a ir en dirección hacia el centro bajando y tomaremos esa cuerda del extremo y volveremos a hacer los festones. Tomen en cuenta que para realizarlo la cuerda siempre debe estar por debajo de la cuerda guía, pasar por encima la primera vez hacia arriba, la segunda vez en el centro se forma un bucle y por ahí lo vamos a introducir. Aquí lo podemos ver también del otro lado, hacia arriba, y en el centro se forma el bucle y por ahí vamos a introducir nuestra cuerda. Repetimos. Una manera de guiarte también es llevar la cuerda por encima de la cuerda guía, pero en la dirección donde tenemos nuestra mano sujetando la cuerda guía. Eso también sería buenísimo que lo tomaran en cuenta para aprenderte el nudo. Y aquí vamos a cerrar de esta manera. Seguiremos con la cuerda guía que acabamos de utilizar para cerrar y ahora posteriormente vamos a nuevamente llevar nuestras cuerdas del lado izquierdo a realizar el nudo festón. Vamos a tomar nuestra guía y llevamos entonces ahora la del lado derecho con nuestro festón. Guíense mucho contabilizando.
tienen que saber de que de cada lado tenemos 2 cuerdas para anudar a cada cuerda guía. Eso es importante y relevante para que tomen bien nuestras cuerdas guías y no se pierdan si eres principiante. Pueden colocarle también algún ganchito o algo para que se guíen con respecto a la cuerda que es guía. Y aquí es muy importante que vean de que hemos terminado de la misma manera que arriba. Nuestra cuerda guía del lado derecho bajando es la que termina cerrando nuestro diamante o rombo. Y ahora del lado contrario vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente tienen que repetir el video en la parte donde iniciamos los rombos. Y aquí sí les quiero mostrar de que para que quede exactamente simétrico, deben llevar ahora la cuerda guía hasta el extremo, sería la que viene del lado izquierdo y va hacia el lado derecho. Volvemos a hacer lo mismo. La que viene del lado izquierdo hacia el derecho es la que va a cerrar. Y así vamos a tener simetría en nuestro proyecto de lado y lado. Y ahora aquí en el centro tomamos 2 de cada lado, las que están más hacia el centro, y vamos a hacer un nudo cuadrado. En este caso, recuerden, las 2 del centro son cuerdas que no se van a mover, van a estar dentro del nudo, y las que se mueven y hacen el nudo son las de los extremos. Aquí tenemos un nudito. Ahora vamos a tomar una cuerda de cada lado para realizar 2 nudos cuadrados. Estos 2 nudos cuadrados serían tomando solamente una cuerda para el centro. O sea, solamente una cuerda va a quedar en el centro como cuerda. Tomaremos entonces una cuerda extra de cada lado y esta será la que irá en el centro. Será solamente una y haremos nuevamente nudos cuadrados, uno al lado del otro. Posterior a esto vamos a hacer uno central nuevamente justo debajo de este y en el centro de los 2 que acabamos de hacer. Empezamos exactamente igual, un nudo cuadrado nuevamente, y como pueden ver aquí hicimos una especie de rombo solo con nudos cuadrados. Espero puedan visualizarlo. Si las cuerdas de atrás le están molestando, pueden moverlas y trabajar solamente con estas que estamos utilizando. Aquí seguimos con la cuerda guía que estábamos utilizando y anudamos las cuerdas inferiores para hacer las diagonales que irán hacia el centro para unirse. Nudo festón exactamente como lo explicamos arriba, de la misma manera. Y cerramos nuestra forma aquí en el centro. Vamos a utilizar estas 2 cuerdas que son las que nos han quedado en los extremos y junto con las 2 del centro de nuestra forma que acabamos de terminar y cerrar, estas van a ser nuestras cuerdas pasivas que quedarán dentro del nudo cuadrado que estamos en este momento realizando. Vamos a realizar con toda la calma para que pueda quedar sin irse más de un lado, sino que quede justo en el centro y con la misma proporción de cuerda de un lado y del otro. Y bueno, ya que lo tenemos listo, lo que vamos a realizar ahora es solamente anexar cuerdas. Y estas se van a hacer con el nudo festón inverso o invertido. Y vamos a tomar cuerdas de 50 centímetros, en este caso, en este lugar más bien van a ser 5 y lo vamos a colocar de esta manera. Es el nudo alondra invertido, que sea doblada por la mitad, todo es de 50 centímetros y aquí en este espacio serían 5. Al tenerlo, vamos a hacer lo mismo del lado contrario.
Y posterior a esto, entonces solamente nos queda incluir cuerditas, tanto en este espacio. Aquí incluí 3 cuerdas. También lo pueden hacer respecto al espacio que ustedes hayan dejado, porque todos anudamos de una manera distinta y pueden que a ustedes les quede más espacio, pueden incluir una más. Igualmente aquí arriba yo incluí 2, haciendo bastante presión para que entrara la segunda, pero puede que a ustedes les quede un poco más de espacio y puedan incluir una tercera. Y así como hemos hecho de un lado, hacemos del otro. Cuando ya lo hemos hecho, ahora vamos a realizar lo que es el soporte. Yo he utilizado una cuerda de 42 centímetros. Ustedes pueden utilizar una más larga, o sea, pueden tal vez doblar la dimensión para que tenga más espacio. Pero yo quería hacerlo cortito, como van a ver que queda. Y lo hago de esta manera, miren, súper fácil. Hago un nudo simple, dejo unos 3 dedos para volver a hacerlo y que quede con un sobrante al final, el cual no corto raso. Cuando hago no lo corto raso, sino que lo escondo entre las cuerdas anteriores. Y como pudieron ver, lo coloqué justo después de la cuarta cuerda en ambos lados. Y ya ahí sí corto un poquito del sobrante, sí sobresale. Y listo, aquí podemos ver nuestra pieza finalizada. Y bueno, si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Te invito a que sigas viendo nuestro canal. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video tutorial. Bendiciones.